Hola, amigas y amigos. En este video Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el orgullo del fariseo y la humildad del publicano nos hacen rechazar al fariseo y alabar al publicano. Por lo que Jesús logra confrontar actitudes disímbolas. Veamos pues esta parábola que tiene el mérito de enseñar comportamientos. Veamos pues. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarlo y también de dejarnos que Él nos encuentre, nos dé la gracia hermosa de este estupor del encuentro. 9. Para algunos, los que estaban persuadidos en sí mismos de su propia justicia y que tenían en nada a los demás, dijo también esta parábola. Como la fe no es propia de los soberbios, sino de los humildes, añadió a todo lo dicho anteriormente la parábola de la humildad en contra de la soberbia. Por esto dice, y dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, etc. Esta parábola, exclusiva de Lucas, es otra historia ejemplar. Confrontar comentario a 16 del 1 al 8. Los discípulos tienen que concretar en su comportamiento la actitud del publicano. Justo desde el inicio de su Evangelio 1.6, Lucas ha estado jugando con el tema de quién es justo, injusto y quién se autojustifica. Por ejemplo, 5.32, 15.7. La perspectiva de Lucas no es la de Pablo, pues Lucas no relaciona la justificación con la fe, la ley o la cruz como hace Pablo. 3 son los puntos que Lucas destaca. El vanagloriarse con total confianza de las propias obras no logrará la absolución en el juicio de Dios, al igual que Jesús. Debemos comprometernos en obras de justicia como por ejemplo dar limosna. Dios ha vindicado a su inocente justo sufriente, a Jesús el Cristo. El Evangelio de hoy trae una enseñanza muy profunda e importante para nuestra vida. La necesidad de Dios. Hoy mucha gente, y pudiera ser el caso de cualquiera, se sienten como el fariseo, que son buenos, que no hacen mal a nadie, que se porten bien, que no van a lugares inconvenientes. Y esto, por supuesto, que está muy bien. El problema real es que creen que son buenos por ellos mismos, no reconocen en su vida la presencia de Dios, no se han dado cuenta de que si han podido llevar una vida recta no es por sus méritos, sino por la obra maravillosa del Espíritu Santo que, a pesar de nuestras debilidades, opera en nosotros. Además, están tan orgullosos de la vida que llevan que no se dan cuenta de que en realidad son también como el publicano pecadores. Pues dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día. Si esto se aplica a los que son buenos, podemos imaginar lo que hacemos nosotros. Cuando el hombre se siente ya completamente salvado, es como el hombre enfermo que se siente sano, difícilmente sanará. Es pues importante reconocer, por un lado, que lo bueno que somos es obra de Dios en nosotros, por lo que no tenemos nada de qué enorgullecernos, antes bien dar gracias, y por otro que, por más obras buenas y lo bien que nos portemos, siempre debemos reconocer nuestra naturaleza pecadora y buscar con humildad al Señor para pedirle que nos libre del pecado y que perdone las muchas faltas
que día a día cometemos. 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Como la soberbia atormenta las mentes de los hombres más que las otras pasiones, aconseja respecto de ella con el mayor interés. La soberbia es el menosprecio de Dios. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? La causa que tienen para confiar en sí mismos consiste en no atribuir a Dios lo bueno que hacen, por cuya razón el Señor propone esta parábola para que le menosprecian por los demás. Así queda claro la justicia, aun cuando aproxime a los hombres a Dios. Si va acompañada de la soberbia, arroja al hombre al abismo, por lo que sigue. Dos hombres subieron al templo a orar, etc. 11. El fariseo, erguido, oraba en su corazón de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como el publicano ese. Con la vida del juez el Señor nos enseñó la diligencia de la oración. Ahora nos enseña por el fariseo y el publicano el modo de dirigirle nuestras súplicas para que no sea infructuosa la oración. El fariseo fue condenado porque oraba sin atención y prosigue. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera. Cuando dice que está de pie, indica el orgullo de su alma, porque parecía muy soberbio en su actitud. Dice también, oraba en su interior como si no orase delante de Dios, porque se volvía a sí mismo por el pecado y la soberbia. Así pues, Dios mío, gracias te doy. No es reprendido porque da gracias a Dios, sino porque no deseaba ya nada para sí. Luego ya estás lleno, ya abundas, no hay para que digas. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué sucederá pues al impío que se pone a la gracia cuando es reprendido el que las da con soberbia? Oigan lo que dicen: Dios me ha hecho hombre y yo me hago justo. Oh fariseo, el peor, el más detestable, que se llamaba a sí mismo justo con soberbia y después daba gracias a Dios. Observa el orden de la oración del fariseo. En primer lugar citó lo que le faltaba, después añade lo que tenía. Sigue, pues, porque no soy como los demás hombres, si solamente dijese como muchos hombres, pero ¿qué quiere decir los demás hombres? Sino todos excepto él mismo. Yo, dijo, soy justo. Los demás hombres son pecadores. De cuatro maneras suele demostrarse la hinchazón con que se da a conocer la arrogancia. Primero, cuando cada uno cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo. Luego, cuando uno, convencido de que se le ha dado la gracia de lo alto, cree haberla recibido por los propios méritos. En tercer lugar, cuando se jacta uno de tener lo que no tiene. Finalmente, cuando se desprecia a los demás queriendo parecer como que se tiene lo que aquellos desean. Así se atribuye a sí mismo el fariseo los méritos de sus buenas obras. Y como el publicano estaba cerca de él, se le presentaba ocasión para aumentar su orgullo, y prosigue. Así como este publicano, como diciendo: yo soy único, este es como los demás. Toda la naturaleza humana no bastó a su menosprecio, sino que se refirió también al publicano. Su falta habría sido menor si le hubiese exceptuado, pero en esta ocasión con una sola palabra ofende a los ausentes y lacera la herida del que está presente. Porque la acción de gracias no es una agresión en contra de los demás. Cuando da gracias a Dios solo, Él debe bastar para ti. No te dirijas a los demás hombres ni condenes a tu prójimo. El orgulloso se diferencia del calumniador solo en la apariencia.
Este se ocupa de ofender a los demás y aquel de ensalzarse a sí mismo por excesivo orgullo. El que calumnia a los demás hace muchos males para sí y para otros. En primer lugar, hace mal a quien le oye, porque si es pecado hace que se alegre. Porque ha encontrado un compañero de culpabilidad, y si es justo hace que se enorgullezca, porque al ver las faltas ajenas se crea un mejor. También ofende en segundo lugar a toda la iglesia, porque todos los que le oyen no solo se censuran al que faltó, sino también incluyen en su menosprecio a la religión cristiana. En tercer lugar, da ocasión que se blasfeme de Dios, porque así como el nombre de Dios es alabado cuando obramos bien, así también es blasfemado cuando pecamos. En cuarto lugar, confunde a aquel que oyó la ofensa haciéndose más petulante y enemigo suyo. Y en quinto lugar, hace ver que merece castigo por las palabras pronunciadas, injusto. La ironía lucana es patente, pues coloca en boca del fariseo una palabra griega, adikoi, que procede de la misma raíz que justo, dikaios. ¿Quién es realmente el injusto aquí? 12. Ayuno 2 veces en la semana y doy el diezmo de todo lo que poseo. Conviene, pues, no solo evitar el mal, sino también obrar el bien. Por tanto, habiendo dicho, no soy como los otros hombres, robadores, injustos, adúlteros, añade en contraposición, ayuno 2 veces en la semana. La palabra sábado en latín representa aquí toda la semana, a partir desde el último día de descanso. Los fariseos, pues, ayunaban los lunes y los jueves, opuesto a los ayunos al crimen del adulterio, porque de la voluptuosidad viene la lascivia, a los ladrones y a los injustos incluso las décimas, porque dice, yo doy el décimo de todo lo que poseo, como diciendo, rehuyo los robos y las malas acciones, y doy mis propios bienes. Con esto abrió la ciudad de su corazón por su orgullo a los enemigos que la sitiaban, la que en vano cerró por la oración y el ayuno, que son inútiles todas las fortificaciones cuando carece de ellas. Un punto por el que puede entrar el enemigo. Las obras superatorias son concienzudamente señaladas. 13. El publicano, por su parte, quedándose a la distancia, no osaba ni aun levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, compadécete de mí el pecador. Observa sus palabras y no encontrarás en ellas ruego alguno dirigido a Dios. Había subido en verdad a orar, pero no quiso rogar a Dios, sino ensalzarse a sí mismo e insultar también al que oraba. Entre tanto, el publicano, a quien alejaba su propia conciencia, se aproximaba por su piedad, por eso sigue. Mas el publicano, estando lejos, aun cuando se dice que el publicano estaba de pie, se diferenciaba del fariseo, no solo en las palabras, en su actitud, sino también en la contrición de su corazón, porque se avergonzaba de levantar los ojos al cielo, creyendo que eran indignos de ver lo de lo alto, aquellos ojos que preferirían buscar y mirar las cosas de la tierra. Por esta razón se daba golpes de pecho, sigue pues, sino que hería su pecho como para castigar su corazón por sus malos pensamientos y despertarle de su sueño, por lo que no pedía que otro se apiadase de él, sino Dios. Por eso sigue diciendo, Dios mío, muéstrate propicio a mí, pecador. Había oído decir, porque no soy como este publicano, Lucas 11, y este no se había indignado, antes bien se había movido más a la contrición. El primero había descubierto su herida, pero este busca su medicina. Por tanto,
que ninguno diga aquellas palabras suyas, no me atrevo, tengo vergüenza, no puedo pronunciar palabras. Este respeto es propio del diablo. El diablo quiere cerrar las puertas que dan acceso a Dios. Golpeaba su pecho, signo de arrepentimiento. Aparece la misma expresión en 23:48, cuya interpretación tiene el mismo sentido que aquí. Os digo, este bajó a su casa justificado, mas no el otro, porque el que se eleva será bajado y el que se baja será elevado. ¿Por qué te admiras si Dios le perdona cuando él mismo lo sabe? Estaba lejos y sin embargo se acercaba a Dios. El Señor lo atendía de cerca. El Señor está muy alto y sin embargo mira a los humildes. Salmo 137:6. Y no levantaba sus ojos al cielo y no miraba para que se le mirase. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba. Hería su pecho y se castigaba a sí mismo. Por tanto el Señor le perdonaba, porque se confesaba. Habéis oído al acusador soberbio y al reo humilde. Oíd ahora al juez que dice: os digo que este y no aquel descendió justificado a su casa. En este sermón propone 2 conductores y 2 carros en un sitio. En uno la justicia unida a la soberbia, en el otro el pecado con la humildad. El del pecado se sobrepone al de la justicia, no por sus propias fuerzas, sino por la virtud de la humildad que lo acompaña. El otro queda vencido no por la debilidad de la justicia, sino por el peso y la hinchazón de la soberbia. Porque así como la humildad supera el peso del pecado, saliendo de sí llega hasta Dios, así la soberbia por el peso que toma sobre sí abate la justicia. Por lo tanto, aunque hagas multitud de cosas bien hechas, si crees que puedes presumir de ello, perderás el fruto de tu oración. Por el contrario, aun cuando lleves en tu conciencia el peso de 1000 culpas, si te crees el más pequeño de todos, alcanzarás mucha confianza en Dios. Por lo que señala la causa de su sentencia cuando añade Salmo 50:19. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. El nombre de humildad tiene diferentes significados. La humildad es cierta virtud, según las palabras de David. Oh Dios, no desprecies el corazón contrito y humillado. La humildad está junta con los trabajos, según aquellas palabras, Salmo 142:3. Humilló en la tierra mi vida. Hay también humillación en el pecado de la soberbia y de la insaciabilidad de riquezas. Qué cosa más humillante que esclavizarse, envilecerse y rebajarse por las riquezas. Considerando grandes estas cosas, también existe un orgullo laudable que consiste en que, no pensando en lo vil, se haga el alma magnánima, elevándose en la virtud. Tal elevación del alma consiste en dominar las tristezas y soportar las tribulaciones con noble fortaleza, en el menosprecio de las cosas terrenas y el aprecio de las del cielo. Se observa que esta grandeza de alma se diferencia de la arrogancia, que nace del orgullo, como se diferencia la robustez de un cuerpo sano de la obesidad del que está hidrópico. Esta fastuosa hinchazón puede privar del cielo al que no prevenga contra ella, mientras que la humildad saca al hombre del abismo de sus pecados. Ella fue la que salvó al publicano con preferencia al fariseo. Al buen ladrón le dio el paraíso antes que los apóstoles. El orgullo, en cambio, ha entrado incluso en las potestades incorpóreas. Si la humildad es acompañada del pecado corre tan fácilmente que adelanta a la soberbia.
¿cuánto más no adelantará si va unida a la justicia? Ella se presentará con gran confianza ante el tribunal de Dios en medio de los ángeles. Por otra parte, si el orgullo unido a la justicia puede deprimirla, ¿en qué infierno no habrá de precipitarnos si lo juntamos con el pecado? Digo esto no para que menospreciemos la justicia, sino para que evitemos el orgullo. Pero quizá llame la atención de algunos la condenación del fariseo que dijo tan pocas palabras en la alabanza propia, en tanto que Job, que había dicho muchas más, es coronado. La razón es que el fariseo decía aquellas cosas, recriminando a los demás sin obligarlo a ello razón alguna, y Job, obligado por sus amigos y por las penas que le afligían, tuvo necesidad de publicar sus propias virtudes para mayor gloria de Dios, con el fin de que los hombres no dejasen de marchar por el camino de la virtud. El fariseo en realidad es el que representa al pueblo judío, el cual ensalzaba sus méritos por la justicia de la ley, y el publicano al pueblo gentil, que estando lejos de Dios, confiesa sus pecados. El uno se retira humillado por su orgullo y el otro mereció acercarse y ser ensalzado por lamentar sus faltas, justificado. El publicano es absuelto en el tribunal de Dios. Él ha reconocido su necesidad de la misericordia de Dios y ha mostrado dolor por sus pecados. El fariseo, sin embargo, no necesita del don gratuito de la justificación de Dios, pues se justifica a sí mismo. ¿Así? Hermanas y hermanos, hemos visto a Jesús en una de sus muchas lecciones magistrales. Esta es en este video cómo Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el orgullo del fariseo y la humildad del publicano nos hacen rechazar al fariseo y alabar al publicano, por lo que Jesús logra confrontar actitudes disímbolas. Veamos pues esta parábola que tiene el mérito de enseñar comportamientos. Así, hemos visto a Jesús mostrarnos un comportamiento evangélico. Hasta el próximo video, con el favor de Dios.